Vamos a empezar dándonos las gracias por estar aquí, por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Y bueno, también me gustaría decir que en su intervención Isabel ha agradecido a mucha gente, a casi todos los que estamos aquí y fuera, la participación y colaboración para hacer posible la radio de la UNED. Pero a mí me gustaría agradecerle a ella su empuje, decisión, esfuerzo y trabajo, porque sin su persona es muy posible que este acto no se hubiera desarrollado, o al menos de esta manera. No es menos cierto que hay otras muchas personas dentro y fuera del CEMAP y de la propia institución de la universidad que han participado muy activamente en su organización, pero sin su alma no hubiera sido posible. Así que me gustaría dedicarle un fuerte aplauso por su dedicación y esfuerzo. Y bueno, sin más dilación, vamos a centrarnos en la última parte del acto, que consiste en la celebración de una mesa redonda con el título Comunicación, Educación y Medios. Es un título realmente ambicioso y yo creo que necesitaríamos dedicarle muchas horas si quisiéramos profundizar. Y tan solo contamos con unos minutos, un poco más porque al final el acto se ha desarrollado más ágilmente de lo que pensábamos, con lo cual disponemos un poco más del margen. Y al menos intentaremos esbozar las líneas maestras de lo que supone la comunicación, la educación y los medios, todo ello imbricado. Por un lado, contamos con la presencia, sí, ¿quién nos puede acompañar?, del doctor don Aldo Rodman, vicepresidente de la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe y presidente de la Asociación de Radios Universitarias de Argentina, que queremos que nos esboce de una manera detallada por la situación de las radios universitarias en el otro lado del charco, en nuestra querida Latinoamérica. También de esta manera, y aprovechando la presencia en la mesa de don Miguel Ángel Ortiz Sobrino, por favor, Miguel Ángel, presidente de la Asociación de las Radios Universitarias, nos podrá establecer un poco el puente que existe entre ambas realidades de las radios. Y por último, contamos con la presencia de don Tomás Fernando Flores, que estaba aquí y nos ha desaparecido, que es el director de Radio 3, que al final es el principal vehículo de difusión de nuestra Radio UNED. Nos podrá ilustrar sobre la oportunidad del servicio público dentro del servicio público. Tomás, por favor. Y bueno, voy a tomar asiento con ellos. La cosa queremos que sea también una mesa redonda donde podamos escuchar las diferentes posiciones y, por supuesto, participación. Si queremos que sea dinámica, y al final haremos una ronda de preguntas donde todo el mundo podrá pues consultar, preguntar o participar en la mesa. Bueno, pues empezamos por señor don Aldo Rodman, que nos gustaría que nos ilustrara un poco sobre la realidad de la radio universitaria en Latinoamérica, su comparación, en fin, cómo podemos ver las dos realidades. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es un gusto estar compartiendo con ustedes estos 40 años de la radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un título ambicioso, como decía Ángel, poder hablar de comunicación, educación y medios de comunicación universitarios en Latinoamérica. Las realidades de cada país son distintas, las tensiones políticas en muchos casos creo que reflejan la realidad de cada una de las radios universitarias y de cada una de las redes de radios universitarias que componen este heterogéneo abanico que es la RULAC, la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, una asociación de buena voluntad que nuclea a más de 250 radios de 170 universidades públicas y privadas.
A mí me gustaría comenzar haciendo una referencia a lo que tal vez me parece que marca gran parte del rumbo de las radios universitarias en Latinoamérica, y es una referencia inevitable a ese cruce de la comunicación y la educación en los medios de comunicación universitarios, que es la reforma universitaria del año 1918 en la República Argentina, en la ciudad de Córdoba. Es ese momento histórico que marcó a fuego, me parece que el destino de la educación pública en América Latina. En ese momento, para recordarlo así muy brevemente y por arribita, los estudiantes pensaron que era el momento de reclamar por una educación pública, por una educación gratuita, por una educación más justa, por una educación libre, por una educación despojada de todas las castas, una universidad participativa donde cada uno de los claustros tuviera voz y voto en las decisiones de la universidad, donde las autoridades se pudieran elegir y donde existiera la libertad de cátedra para que cada alumno pudiera pensar en qué paradigma estudiar. Esa me parece que es la referencia inevitable al surgimiento de la radio universitaria en América Latina. La primera radio universitaria de América Latina, tal vez ustedes la conozcan, es la radio de la Universidad de La Plata. Apenas habían pasado 4 años del nacimiento de la radio en la República Argentina. El 5 de abril del año 1924 nace la primera radio universitaria del mundo. Y por supuesto que nace con esta impronta, nace con la impronta de una radio que está preocupada por estar cerca de su comunidad, por una radio que está preocupada por acercar el saber, es decir, que surge con este espíritu, con esta impronta de la universidad más cerca de la comunidad, intentando devolver el esfuerzo que la comunidad hace para sostenerla. Así poco a poco empezaron a nacer las radios universitarias de América Latina, algunas antes, otras un poco después. Lo cierto es que hoy ha corrido mucha agua bajo el puente y en esta red que viene creciendo en número de radios y también viene creciendo en participación y en colaboración, empezamos a discutir un poco cuál es el destino de las radios universitarias, cuál es el sentido, en qué nos diferencia, en qué se diferencia una radio universitaria de otra que no lo es. Una discusión que en muchos lugares tiene sentidos distintos. A mí me gustaría referirme brevemente al que hoy discutimos en nuestro país, en la República Argentina, y la verdad que es un tema. En las universidades es un tema muy importante porque en las universidades públicas argentinas hoy tenemos un momento promisorio donde hay un apoyo muy grande a los medios de comunicación universitarios, producto de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley modelo antimonopólica ha permitido que las universidades públicas puedan contar con una radio y con un canal de televisión por el solo hecho de ser universidad. Y además de eso ha habido un fomento para la producción de contenidos, para el fortalecimiento de estos medios universitarios. Y desde ahí nosotros impulsamos una discusión muy importante en la RULAC acerca del sentido de estos medios universitarios. Y por ahí para nosotros en algún punto resulte como un poco más claro esta discusión, porque la Asociación de Radios Universitarias Argentinas es la única red de Latinoamérica que nuclea solamente a universidades públicas y gratuitas, a diferencia de otras redes como la Red de México, como la Red de Colombia o la Red de Chile, están integradas por radios tanto públicas, por universidades públicas como universidades privadas. Y desde ahí nosotros, desde esta realidad, impulsamos la discusión acerca de cuál es el sentido de una radio universitaria. Y muchas veces decimos que las radios universitarias tienen sentido cuando pueden dar cuenta de la realidad desde la perspectiva universitaria, desde la mirada de la universidad sobre los temas de la agenda, pero también
sobre los temas que no están en la agenda y que es obligación de las radios universitarias hacer un esfuerzo por intentar ponerlos en agenda de los grandes medios de comunicación que por diferentes motivos ignoran o desconocen esos temas que para la universidad son importantes. También decimos que en este cruce de la comunicación y la educación con los medios de comunicación universitarios es decisivo la relación de las radios universitarias con las carreras de comunicación. Definitivamente creo que el destino de los medios de comunicación universitarios está en la relación con las carreras de comunicación. Creo que tenemos que ser capaces desde ese lugar, desde las carreras de comunicación, de poder formar estudiantes cada vez más comprometidos, que puedan dar cuenta de la realidad desde una mirada profunda, desde sus particularidades, tratando de entender, en definitiva, lo que se juega en un medio de comunicación. Por un lado, la interpretación subjetiva de la realidad, la disputa por el sentido y la construcción del poder. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo, por la magnífica exposición de la situación en Latinoamérica. Contamos con Miguel Ángel Ortiz Sobrino, presidente de la Asociación de Radios Universitarias, que engloba, en el caso de España, tanto privadas como públicas. Son casi todas las que están representadas, casi todas las que tienen radio. Y al final es el manifiesto de la situación de las radios universitarias en España. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pido disculpas porque el invierno este que ha venido tan súbitamente ha hecho estragos en mucha gente, sobre todo los más débiles, que somos los mayores como yo, ¿no? Bueno, como yo y como César. Bueno, yo represento, como dice Ángel, la Asociación de Radios Universitarias Españolas. Somos una asociación, lógicamente, mucho menos importante que los colegas argentinos o los de la RULAC, entre otras cosas porque somos mucho más jóvenes, ¿no? Ayer presentamos un libro que hemos promovido desde la propia asociación, que es un panorama sobre la radio universitaria en América y en Europa, ¿no? Y en la presentación del libro yo les comentaba a mis colegas ayer que nosotros tenemos que aprender mucho de Latinoamérica en este sentido, ¿no? En cómo han entendido ellos desde hace casi un siglo ya la radio universitaria, ¿no? Pero tenemos que aprender mucho de ellos desde la profesión, por supuesto, pero sobre todo también desde las instituciones. Aquí hay un problema añadido, ¿no? En el caso español, y es que así como la radio universitaria es una institución pública reconocida y apoyada desde las instituciones, nosotros como radios universitarias hemos nacido un poco con plomo en las alas, ¿no? Si alguno de vosotros conocéis, os habéis leído la Ley General del Audiovisual, que es un poco lo que nos rige ahora mismo a todo el entorno de la convergencia, desde el punto de vista de los medios audiovisuales, veréis que nosotros, como expresión de radio desde la universidad, no solamente no existimos, sino que no tenemos posibilidad siquiera de existir, ¿no? Por tanto, digo que yo creo que hay que empezar a aprender mucho de la visión que nos llega desde Latinoamérica, ¿no? Probablemente las instituciones públicas, los responsables políticos, todavía no acaban de perder esa miopía respecto a las posibilidades que tiene la universidad, como bien decía César antes, para reivindicar las cosas bien hechas, ¿no? Yo creo también, como comentaba ahora mismo Aldo, que la universidad tiene que utilizar la radio para devolver todo lo que la sociedad le ha dado a la universidad. Y en ese sentido, bueno, tenemos mucho que aprender de vosotros, pero estamos en ello, ¿eh? Vosotros tenéis 100 años de vida y nosotros apenas tenemos una década, ¿no? Tenemos menos años, pero sí tenemos mucha ilusión para que esto siga adelante, ¿no? Y felizmente, en los últimos 20, 30 años hemos descubierto un territorio que hace 50 años era imprevisible, que era el territorio de la movilidad y de Internet. Felizmente, eso es lo que nos está permitiendo a nosotros, a muchos de los que no tenemos frecuencia asignada, sobrevivir en esta jungla, ¿no? Por tanto, digo que aprendamos de los latinoamericanos y aprovechemos un poco del entusiasmo. E invitemos también a las instituciones, a los responsables de las instituciones públicas,
que la radio, como apoyo a la sociedad, como expresión de la universidad hacia a esa sociedad, tiene mucho que decir y merece la pena apoyarla, ¿no? Dicho esto, pues el panorama nuestro es muy similar en cuanto a objetivo de servicio público que tiene la radio en España, la radio universitaria, como ocurre en toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros también, la radio, las 30 emisoras universitarias que tenemos y que pertenecen a diferentes universidades, al final, básicamente nos centramos en esos tres ámbitos de actuación que señalaba Aldo antes, ¿no? Por un lado, nosotros somos un vehículo de la difusión científica de la universidad, del conocimiento científico. Por otro lado, somos un campo de entrenamiento de los futuros profesionales, de la ciudadanía crítica. Y por otro, somos la expresión de la universidad hacia la sociedad, ¿no? En ese sentido nos parecemos mucho, nos queda el rodaje, el reconocimiento y el apoyo institucional, pero repito que nosotros en estos 10 años de vida lo que sí estamos haciendo es, ganarnos el sitio, ¿no? Y sobre todo crear un cuerpo científico, una masa crítica, diciendo que tiene sentido que la radio universitaria exista, porque la radio universitaria no es solamente un medio de difusión, un medio de información, un medio de transmisión de la cultura y del conocimiento, sino también, en un momento de homogeneización de la convergencia de medios, un medio para que el tercer sector también tenga un medio de acceso para expresar lo que tiene que trasladar a la ciudadanía, ¿no? Por tanto, repito, desde el punto de vista, digamos, de concepción, somos muy parecidos, lo que sucede en otros países, lo que sucede en Europa, lo que sucede en Latinoamérica, pero evidentemente a nosotros nos falta el apoyo institucional, el reconocimiento institucional. No perdemos la esperanza y mientras eso llega, mientras se hace realidad, pues lógicamente seguiremos trabajando. Muchas gracias. Bueno, como hemos ido viendo a lo largo de toda la jornada, Radio UNED tiene una peculiaridad que la distingue de muchas maneras y diferentes del resto de las radios universitarias en España, que es su medio de difusión. Obviamente, desde el principio, desde hace 40 años, Radio UNED se ha difundido a través del servicio público que es la radio pública, la Radio Nacional. Contamos con la presencia de Tomás, director de Radio 3, que es el principal vehículo de transmisión durante toda la trayectoria de Radio UNED como difusor de lo que es la plataforma de la propia radio. Es importante, para nosotros lo tenemos muy claro, que la difusión en Radio Nacional es muy importante, sabemos el papel que supone en nuestra vida. Me gustaría saber la parte opuesta, es decir, qué supone para Radio Nacional contar con la UNED en su parrilla. Bueno, para Radio 3, para todos los que hacemos esta Radio 3, que estéis con nosotros, que la UNED forme parte de nuestra oferta de contenidos, pues es fundamental porque en realidad forma parte de nuestro ADN. Radio 3 es una emisora muy singular en esta industria de la comunicación que vive un momento tan apocalíptico. Nosotros ocupamos un perfil muy determinado, somos la única emisora que se dedica a divulgar la cultura a las 24 horas del día y en esas 24 horas del día se incluye la oferta de los contenidos de la UNED. Por eso yo y Ángel lo recordará, cuando comenzamos esta etapa lo primero que hice fue llamar a los responsables de la UNED, que además me lo contabas con sorpresa, ¿no? Porque yo creo que es fundamental para nosotros que mantengamos un nivel de empatía, de sinergias que nos ayude en este empeño común que tenemos. También es cierto que yo tengo que daros una mala noticia, y es que estamos en un momento crítico en este sector de la radio porque las nuevas audiencias pues no ponen la radio. Los jóvenes, es una mala noticia que va acompañada de una buena noticia, no os asustéis, claro. Para los jóvenes la radio es el cacharro que tiene su padre en el coche. Simplemente es eso, no han conectado con la radio y probablemente no lo van a hacer ni lo harán nunca. La parte buena de esa noticia, la buena, es que hay otros vehículos de distribución de esos contenidos que en el caso de Radio 3 nos está obligando a reinventarnos continuamente, lo cual en nuestro caso particular, los que estamos llevando este equipo ahora, esta etapa de la emisora, pues la verdad que nos llena de satisfacción porque nos parece que es divertido y que la innovación forma parte de nuestras ganas de trabajar gracias a las posibilidades que nos da, lo reconocemos, un medio tan potente,
tan innovador como es la Corporación de Radio Televisión Española. Muchas de las cosas que estamos inventando, entre comillas, en los últimos tiempos en Radio 3, yo siempre digo que en una empresa privada o en otro tipo de empresa de comunicación, pues hubiese sido muy difícil de llevar adelante. Hemos puesto en marcha una aplicación para todos los contenidos de Radio 3, de Radio 3 Extra, que incluyen, por supuesto, los de la UNED, que permite que la gente ahora se administre la parrilla a su antojo. Ya los programas no se distribuyen a una hora en un momento determinado en la linealidad de las 24 horas, sino que cada uno se organiza la parrilla como quiere. Y no me refiero al trabajo bajo demanda de la página web. Yo creo que incluso las páginas web están llamadas a desaparecer en un breve tiempo porque hay nuevos canales de distribución. La semana pasada pusimos en marcha el botón rojo a través de las Smart TV, de tal manera que toda la gente que tiene un televisor conectado a Internet, y en España creo que hay 1.700.000 aparatos ya vendidos, acceden a todos los contenidos de Radio 3, incluidos los de la UNED, en el tiempo que consideren oportuno a través de su televisor, con calidad Dolby Digital 5.1, en nuevas circunstancias que fidelizan al propio consumidor de estos contenidos. Nosotros en Radio 3 nos enfrentamos a una circunstancia pareja a ese cambio de los hábitos, a esta gran revolución que estamos viviendo ahora mismo en el universo de la comunicación, y es que nuestros oyentes, hace 2 años teníamos más oyentes de más de 65 años, y no lo digo con aprecio a todo tipo de oyentes y edades, que de menos de 18. Entonces, claro, éramos la emisora joven, innovadora, creativa y cultural de Radio Nacional de España con una audiencia muy envejecida. El reto era enfrentarnos a nuevas maneras de hacerles llegar nuestra existencia. En 2 años nos hemos inventado Radio 3 Extra, generando contenidos multimedia que muchos de los que llevamos en Radio 3 décadas ni nos imaginábamos que nos íbamos a poner a hacer. Generando contenidos de vídeo, hay compañeros de televisión que nos preguntan por qué estamos haciendo vídeos para distribuirlos a través de la plataforma de la aplicación o de nuestra página web o en este botón rojo en Radio 3 Extra. Quiero decir que, igual que hay una parte muy negativa de este momento en el que se producen cambios en los hábitos de consumo, de entretenimiento, de pedagogía y de entretenimiento, no lo olvidemos, que también eso forma parte de nuestra capacidad para cautivar nuevos oyentes, pues igual que está esa situación casi como un tsunami que se está llevando por delante a muchos compañeros de profesión en todo tipo de medios, pues hay una circunstancia positiva que es ese reto y esas nuevas oportunidades a las que tenemos que estar pendientes. Antes nos hablabais del canal que habéis abierto en YouTube, que seguro que es otra manera de llegar a nuevos estudiantes. Dentro de 2 años no sabemos qué habrá sido de YouTube. Hace 2 años MySpace era la bomba de las relaciones sociales y ya no existe. El Messenger era un instrumento habitual de comunicación de las personas y ya nadie lo utiliza. En realidad no sabemos qué pasará el año que viene, ni siquiera qué pasará dentro de unos meses, porque esto es un universo muy cambiante. Pero sí sabemos que estamos en un momento realmente histórico para la humanidad, porque nunca antes hemos compartido tanto conocimiento, y en ese hay que poner en valor a una institución como la UNED, porque nunca antes ha habido tanto conocimiento fluyendo a tal velocidad entre todos los seres humanos, y sabiendo que no somos capaces de valorar la importancia de este momento, porque lo estamos viviendo y no tenemos perspectiva histórica, lo que sí tenemos que hacer desde Radio 3, desde la UNED, es mantenernos alerta para generar nuevas maneras de hacer llegar pues nuestra pasión por la cultura, por el conocimiento, por la pedagogía, que es a fin de cuentas pues casi nuestro auténtico ADN, como decía antes. Gracias, Tomás. Has mencionado algunos temas que son interesantes y yo creo que a lo mejor podemos retomar después, como el tema de las formas de consumo, las multiplataformas, en fin, son cosas que efectivamente están cambiando todo el panorama. Más lento de lo que, yo creo que al final de lo que parece, porque todavía efectivamente hay una generación que no son nativos digitales y que cuesta esa adaptación, pero bueno, más tarde o más temprano, pues... Claro, este proceso de cambio lo tenemos que hacer manteniendo con mucho cuidado la atención de nuestros oyentes convencionales. No estamos diciendo a esos oyentes de más de 65 años que dejen de oír Radio 3, sí, en realidad eso es el patrimonio de una emisora como la nuestra, ¿no? Pero claro, atendiéndolos a ellos, en los contenidos que generamos, tenemos que estar buscando nuevos contenidos, bueno, para atender al relevo generacional que, una cuestión puramente vegetativa, se produce en la sociedad. A mí me gusta, aprovechando que tenemos con nosotros a Aldo, que nos contara un poco la experiencia, cuál es la relación que existe en Latinoamérica entre los medios de comunicación, sean públicos o privados, y las propias radios universitarias, si es que la hay. Sí,
vuelvo con el tema del comienzo. La realidad es diversa, América Latina es muy grande y los países son muy distintos. Arranco tal vez por el de Argentina, que es el que me queda más cerca, me queda más cómodo y me parece que es un buen ejemplo que ilustra esta relación que ustedes están cultivando aquí. A partir de esa ley que les contaba hace un ratito, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las radios universitarias formamos parte del sistema de medios públicos, aunque somos de gestión autónoma. Y esto nos pone casi a la par de Radio Nacional. Es decir, que nosotros podemos compartir contenidos con Radio Nacional, podemos tomar los contenidos de Radio Nacional y a su vez Radio Nacional puede tomar los contenidos que las radios universitarias están produciendo. En algunos casos, por ejemplo, como en el caso de Chile, la relación no es la misma, yo diría más bien es adversa. Pero, por ejemplo, en el caso de México, que es un país que tiene un gran desarrollo de la radio universitaria, ellos trabajan fuertemente también con las radios públicas. Ecuador hoy está discutiendo, Ecuador es la red más reciente que se ha incorporado a la RULAC, tiene apenas un año. Y en Ecuador se está discutiendo también la relación con los medios de comunicación y también hay una nueva ley antimonopólica que intenta abrir el espectro de las voces, intenta darle voz y voto a los medios incluidos en el tercer sector. En Ecuador, las radios universitarias forman parte del tercer sector, de la comunicación sin fines de lucro. Y eso es una experiencia interesante porque también va marcando el camino de la vinculación de las radios universitarias, no solo con las radios públicas, sino también con las otras radios. A nosotros en Latinoamérica nos gusta decir que las radios universitarias tenemos por vocación compartir y no competir, porque nos inspira otro precepto. Las radios comerciales necesariamente persiguen el afán de lucro y las radios universitarias entendemos que la comunicación es un derecho humano y que por lo tanto es necesario compartir, producir y compartir. Esa es la esencia. Y en este camino por ir compartiendo, las radios universitarias no vamos solas. Las radios universitarias vamos también con las radios públicas, pero también vamos con las radios comunitarias. Esas radios que también pugnan por poner en valor las radios de pequeñas comunidades, de organizaciones, y me parece que el destino de las radios universitarias en parte también va por ahí, en tratar de poder establecer alianzas, vinculaciones con distintos medios que entienden a la comunicación del mismo modo, a la comunicación como un derecho humano, y en esa hibridación van surgiendo nuevas experiencias y van surgiendo nuevas instancias de comunicación que le abren una dimensión hasta aquí, me parece desconocida para la universidad, que es la posibilidad de establecer vínculos con organizaciones, con instituciones que producen contenidos y que entienden a la radio del mismo modo. Gracias, Aldo. Miguel Ángel, en la Asociación de Radios Universitarias, como presidente, conoces bien la realidad de todas las emisoras de radio de las universidades españolas. Yo no sé hasta qué punto hay lo mismo que ocurre aquí en UNED con Radio Nacional, relaciones entre las universidades, obviamente, excepto la UNED, son todas competencias autonómicas. ¿Qué relaciones hay entre esas universidades y los entes autonómicos públicos o incluso privados? Bueno, antes de contestarte quiero mostrar un poco cierto desacuerdo con Tomás, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya habido una migración desde la FM a otros modelos de consumo no es una mala noticia. Yo creo que es una muy buena noticia. No, hombre, yo decía a modo casi de metáfora. No, es muy buena noticia, sobre todo para la gente que
hemos sido expulsados o no se nos ha permitido, porque nos han puesto una barrera de acceso a los medios convencionales. Yo creo además que es un error ahora contemplar el consumo y los medios de comunicación de una manera tradicional. Ya el periódico ha dejado de ser el periódico en soporte de papel. Cada vez es un medio mucho más híbrido. Sí, a este paso dejará de ser periódico en claro, breves exactamente. días. Pero es que la radio también. Sí, también, sí. Claro, si vosotros en Radio 3 Extra es un ejemplo clarísimo, ¿no? Metéis vídeo, metéis un blog, ¿no? Quiero decir que el modelo ahora de comunicación es diferente, ¿no? Y eso tiene, yo creo que muchas cosas positivas, ¿no? Yo creo que al final lo que hay que pensar es si efectivamente al final las cosas, los contenidos llegan o no llegan, ¿no? Creo que no es importante tanto cómo se consume, sino que se consuma, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es bueno que no tengamos que esperar al telediario de las 3 cuando sé que llego a casa y hay 5 y lo tengo colgado en la página web, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, yo en ese sentido creo que... Si me habéis entendido así, no era mi intención, ¿eh? No, perdón. Pero sí es verdad que es muy importante también, y además no lo he contado antes, que estos cambios en los hábitos de consumo, a lo mejor la palabra consumo queda inapropiada en este ámbito, ¿no? Entonces, de consumo pedagógico, de consumo cultural o de entretenimiento, como antes decía, no olvidemos nunca el entretenimiento para fidelizar nuevos oyentes, nos obliga a cambiar radicalmente los lenguajes de los programas, porque todo va muy deprisa, la gente no consume los programas en los términos que hasta ahora hemos... nos puede gustar o no, puede ser otra mala o buena noticia, pero en realidad los hábitos han cambiado radicalmente, los nuevos oyentes o usuarios, a lo mejor es una palabra que se ajuste más a estos términos, pues no se quedan a escuchar una hora completa de programa, de radio. Y eso nos obligará a todos, nos está obligando a todos a modular en ese sentido. Sí, a repensar todo claro. de nuevo, claro. Bueno, y contestando un poco a la pregunta que me hacía Ángel, bueno, como ocurre un poco en Latinoamérica también, nosotros somos más o menos 30 asociados a lo largo de todo el territorio nacional y la casuística es muy diferente dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Pero en términos generales, evidentemente cada radio tenemos, digamos, convenios institucionales de colaboración con Radio Nacional, por ejemplo, en el caso de Madrid, en el caso de otras comunidades, pues lo tienen con las radios públicas, incluso con algunas privadas. Pero yo creo que, de alguna manera, el gran hándicap que tenemos nosotros, en general, es que siempre estamos dependiendo de la buena voluntad política de un rector, ¿no? Yo creo, por eso reclamaba yo al principio, un mayor compromiso institucional, algo parecido a lo que se va a hacer, por ejemplo, en Andalucía, donde se va a dotar para la comunidad autónoma de una ley autonómica de lo audiovisual, donde de alguna manera toda esta iniciativa de comunicación audiovisual, tanto en televisión como en radio, tenga cabida como un servicio público donde puedan entrar desde las organizaciones sociales, desde los colectivos sociales, lo que es el tercer sector y, por supuesto, también todo el ámbito de la educación, incluida también la educación secundaria. Porque no olvidemos que, creo que César ya lo comentaba en su intervención también, que es muy importante el acercamiento que se está haciendo desde los institutos, por ejemplo, a la radio, con programas de corte semiprofesional, lógicamente, emitido por Internet, pero esa labor de comunicación, de entrenamiento y de acercamiento de la comunidad hacia la educación y hacia la comunicación, yo creo que también es importante, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no podemos estar pendientes de la buena voluntad del rector de turno, porque eso no te garantiza un futuro, ¿no? Estamos dependiendo de que cada 4 años que cambia un rector decida si la radio de la universidad o la televisión de la universidad o el periódico de la universidad tiene sentido y hay que apoyarlo o no, ¿no? Creo que nosotros necesitamos, como medio de expresión, como medio de comunicación desde la universidad, digamos, unas reglas de juego más o menos establecidas, que sean permanentes y que naturalmente podamos hacer una proyección a medio o largo plazo. No quedarnos en 2-3 años, porque lógicamente madurar un medio de comunicación, un soporte de comunicación, como sabéis, lleva un poco de tiempo y no puede ser tan cortoplacista. Bueno, yo vengo del mundo de la televisión. Para mí esto de estar en la radio ahora es una primera experiencia con la cual estoy aprendiendo muchísimo. Y me estoy dando cuenta, he visto mucho más de cerca la evolución de la televisión, más en el ámbito privado, pero también en el público desde hace ya algunos años que me dedico a esto. Y yo creo que al final, a pesar de todas las mensajes que se han ido dando, creo que estamos más cerca
no de una desaparición, pero sí de una marginación de la televisión convencional que de la radio. Yo creo que el consumo de radio lineal, en eso, es decir, el consumo de una emisora, sigue estando activa porque al final la radio tiene instrumentos, lo hemos estudiado, lo hemos visto en muchos ámbitos, que la televisión no tiene, como es que es un consumo más sencillo, es decir, si tú quieres consumir televisión tienes que estar sentado mirando una pantalla. La radio no, la radio estás en el coche y ya estás escuchando, antes de dormir te pones el pinganillo y lo escuchas, estás haciendo cualquier otra tarea y puedes tener de fondo una emisora de radio. Y al final es cierto que quizás las generaciones más jóvenes, mis hijos, por ejemplo, bueno, lo oyen porque me oyen a mí, entonces yo creo que al final se entienden y se saben los anuncios de las emisoras, y o sea, que tienen también poco a poco su cultura, pero es cierto que su consumo a lo mejor es diferente. Pero yo creo que todavía hay un nicho no en el sentido de marginal, sino de segmento importante, en el que el consumo de la radio lineal va a seguir existiendo y con fuerza además. Independientemente de que se complemente con la difusión en otras plataformas diferentes, como puede ser pues eso, los podcasts, el acceso a Internet, el acceso a través de móvil fundamental, en fin, otro tipo de cosas. Pero al final, por eso, para nosotros, por ejemplo, ya es una cosa que hemos discutido, bueno, discutido en el sentido bueno de la palabra, con Tomás el tema de los horarios, ¿no? Es decir, joder, estamos en un horario nosotros a las 5 de la mañana, que dices, una hora más a las 6 es una hora fenomenal. Dices, a las 6, sí, pues a las 6 es que hay mucha gente en el coche que está viajando hacia su lugar de trabajo y está escuchando la radio. Con lo cual, para nosotros eso todavía sigue teniendo su importancia, aunque somos plenamente conscientes de que el consumo a través de podcast y a través de Internet es importante. Pero bueno, yo creo que todavía queda un tiempo de transición largo hasta que... Sí, pero fíjate, Ángel, que si hacemos caso con toda la cuarentena que comentaba César, ¿no? Los estudios de audiencia de la radio en los últimos 30 años sigue sin superar ese techo del 65-60% de audiencia. Es decir, que todavía tiene ese reto de saber qué busca ese 40% más o menos de la población que no accede a la radio porque no encuentra algo que le apetezca, ¿no? Ese es nuestro gran reto, ¿no? Tanto los que operamos a través de las nuevas plataformas como los más convencionales, ¿no? Y por otra parte hay un peligro, ¿no? Yo creo que sobre todo la televisión convencional cada vez se está haciendo más radio, ¿no? Si tú escuchas una tertulia por la mañana en Telecinco, en La 1 o en Antena 3 y escuchas la tertulia de la SER o de Carlos Herrera, al final estéticamente y la puesta de escena es muy similar, ¿no? Quiero decir que tú puedes estar haciéndote el café por la mañana y sigues escuchando también la tertulia de Telecinco, ¿no? Quiero decir que al final los modelos se están copiando tanto que al final competimos unos con otros, ¿no? Yo creo que la radio es muy importante que en esto de la convergencia no haya perdido territorio como lo está perdiendo, por ejemplo, la prensa escrita o la misma televisión, ¿no? Quiero decir que eso da una imagen de cierta fortaleza del medio, pero que la radio todavía tiene que investigar sobre todo qué es lo que buscan esos que nunca vienen porque no nos encuentran atractivo. Eso es algo que lo deberíamos estar haciendo ya desde hace 20 o 30 años, y no lo estamos haciendo. Yo creo, es cierto, además la convergencia de medios se está viendo, es decir, lo que comentabas, ahora mismo existen emisoras de televisión que en la mañana emiten la tertulia del programa de radio que tienen ellos mismos. O sea, estás viendo una cámara en un estudio de radio y se está transmitiendo la tertulia. Al final dices, es que es igual, da igual hacerlo en un plató de televisión que en un estudio de radio. Porque al final el contenido es el mismo. El medio es diferente, pero ya no es diferente siquiera. Existen esto, para mí, el poner, alguna vez lo hemos pensado y lo hemos hablado, el poner una cámara en un estudio de radio, convertir la radio en visual, en radiovisual. Bueno, estamos en lo que se llama transmedia, o bueno, ya no sé qué es, porque ya esos términos a mí a veces se me escapan, pero vamos, que al final no sé si es perder un poco la esencia o cambiar la dinámica, porque al final el encanto de, no sé, a mí personalmente creo que el consumo de la radio es diferente y a veces es hasta complementario. O sea, el ejemplo clásico de la persona que está viendo un partido de fútbol por la tele, pero escucha los comentarios por la radio, porque son más dinámicos, porque son más entretenidos, o bueno, por lo que sea. Yo soy de ellos. En fin, y es cierto que es verdad que yo creo que al final la radio lo que tiene que buscar es la diferencia para poder atraer a ese público que quizá todavía no está enganchado. La diferencia creo que bueno, es un terreno
por explorar, que es importante, que quizá hasta ahora por la cosa de la inercia no se ha hecho y a lo mejor es momento de empezar a plantearse. Sí, sobre todo por la comodidad, ¿no? Porque al final lo de inventar, que inventen otros, pues es mucho más fácil, ¿no? Exactamente. Pero es cierto que, por ejemplo, la radio está perdiendo algunas de las características que los más mayores cuando empezábamos a estudiar nos enseñaban, ¿no? Decían, no, la radio tiene la ventaja de que es mucho más instantánea que la televisión. Bueno, eso se ha perdido, ¿eh? Esa ya no es una característica exclusiva de la radio. Yo creo que sí, porque no va a ser instantáneo. No, porque ahora ya la compartes con la tele, ¿no? Quiero decir que la tele te cubre un acontecimiento prácticamente con la misma rapidez que la radio, ¿no? Eso no ocurría hace 20 años o 30. Yo lamento estar en desacuerdo con todo lo que estáis diciendo en esta mesa. Respecto de la pervivencia del medio radiofónico convencional, es que los datos demuestran que no es así. Que la audiencia sigue envejeciendo y como la gente mayor pues irá muriendo, pues estaremos perdiendo oyentes. Y los oyentes jóvenes pues no ponen la radio porque no tienen ese hábito, no hemos sido capaces de invitarles a tener ese hábito y efectivamente escuchan productos audiovisuales, algunos de ellos exclusivamente sonoros, en su ordenador, porque entra en una página web de Radio 3, en el teléfono, a través de aplicaciones, a través de nuevas cosas que están por inventar. Nosotros mismos, antes os decía que hemos lanzado el botón rojo y hace un año no sabíamos ni nos lo habíamos imaginado que podíamos enviar los contenidos de Radio 3 a través del televisor, con un sonido deslumbrante y estamos fidelizando a la gente y de pronto nos llaman de estudios de audiencia diciendo que por primera vez aparece un canal de radio en estudios de audiencia considerables. Quiero decir, los datos son los que son. Tenemos en Radio 3, llevamos 3 años, y lo digo con orgullo, batiendo récords de audiencia, pero tenemos 503.000 oyentes, que es muchísima audiencia para un canal como el nuestro. Pero nuestra página web tiene 1.900.000 usuarios, que es incontestable. No, Claro. yo lo que planteaba no es que no... Lo que sí es cierto es que, por comparar con otros medios, sí es verdad que la radio parece que es el medio más fuerte respecto a estos cambios, porque la prensa escrita pues está en el estado tan triste en el que se encuentra, y la televisión pues efectivamente igual. Eso es. Así que Pero de todas formas, todos nos ponemos a ver la tele en nuestras casas y nuestros hijos no ven la tele nunca en el aparato, la ven en su ordenador. Quería decir eso, que sí que hay una masa crítica de personas que siguen escuchando radio, que quizá se mantiene más... No solo eso, sino que nosotros entendemos, en esto solamente hay una prospección casi de sociología anda por casa. Entendemos que nuestro crecimiento en Radio 3 lo está motivando que hay oyentes nuevos que nos descubren a través de Radio 3 Extra. Sí. Gentes, oyentes, para los que éramos la emisora de sus padres, por decirlo, para banalizarlo un poco, y que de pronto descubren contenidos nuevos que sí les interesan y acaban pues conociendo una cosa que se llama Radio 3. Sí. Pero Tomás, es que, mira, es cierto lo que tú dices, que las emisoras convencionales están envejeciendo sus oyentes, ¿no? Y todas bajando oyentes, claro. oleada por oleada. Pero si tú ves, en cambio, los datos de escucha, donde se mide también la audiencia por Internet, verás que más o menos los niveles de audiencia de la radio, a pesar de la convergencia, se está manteniendo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Un poco lo que yo te comentaba antes, ¿no? Que para mí es una buena noticia que al final se escuche. Que un chico prefiera escuchar en su ordenador o descargarse tu programa de Radio 3 en el móvil, a mí me da igual. Lo importante es que escuche, ¿no? No, en eso estamos completamente de acuerdo, claro. Bueno, me gusta, estamos creando polémica y entonces sí que lo que sí me gustaría es dar opción a que cualquiera... Pero no penséis que estoy aportando una opinión negativa, al contrario, a mí me parece una opinión muy positiva, es una enorme oportunidad. Sí. Y lo que pasa es que a esa oportunidad que se nos presenta hay que dar nuevas respuestas, no podemos ofrecer los mismos programas que hacíamos en los años 80 porque, perdonad la vulgarización, porque ya no cuelan. Y esa sensación genera angustia. No, por la incertidumbre. Hay cierta incertidumbre ahí en todo eso, ¿no? En el desafío de encontrar nuevos formatos. Sí. Ese es el mío. A mí me parece al contrario, a mí me parece muy, muy estimulante. Yo quería intervenir un segundo, ya que habéis dado la opción de poder preguntar. Sobre todo a todos, pero Tomás, cuando hablas de este cambio generacional, que evidentemente existe, y hablamos continuamente, llevamos mucho tiempo reflexionando en cuanto a contenidos, en cuanto lo sonoro va a seguir ahí, el sonido lo oyen todos, también los jóvenes, y muchísimo, pero yo lo que digo es de qué manera. Hablamos de formatos continuamente, pero nadie define, como en el mundo de las ideas casi nadie definimos. Entonces estamos empezando a hablar y a lanzar ideas sin un contenido. Quiero decir, está muy bien, es verdad,
Tiene que existir la radio convencional, por supuesto, y a la vez, en el formato que sea, dando un botón o como sea, tiene que haber una serie de contenidos. A mí me gustaría que un poco, sea brevemente, todos me dijerais, ¿pero qué contenidos? Si hablamos de contenidos educativos, o educar para la música, o educar para lo que sea, ¿de qué manera? ¿Contenidos quieres decir cortos? ¿Qué manera de hacer? Eso es lo que nos interesa, sobre todo a los profesionales. No siempre así. Quiere decir que, por supuesto, los contenidos son lo fundamental. Los canales de distribución los estamos reinventando continuamente. No siempre tienen que ser contenidos cortos. El paradigma no es que lo corto funciona mejor que lo largo. Yo os voy a contar un ejemplo. En la oferta que hay en Radio 3 Extra, pensamos que teníamos que tener programas muy viralizables, esa palabra que tanto se dice ahora y que es, la verdad, muy frustrante, porque en realidad pones una cosa ahí en circulación y no sabes si va a funcionar o no. Lo viralizable no lo puedes controlar, ¿no? Y luego teníamos programas que eran muy sesudos, que yo imaginé que tenían que dar prestigio al conjunto del contenido, ¿no? Pues los que más están funcionando son los más sesudos. Programas de 1 hora, de una persona haciendo una discusión sobre la cultura popular contemporánea, que se están descargando pues en torno a 3.000 descargas diarias. Y en cambio los programas pequeños que pensábamos que iban a ser pues ahí muy volátiles, pues los oyentes no los quieren. Mi experiencia de trabajar con gente más joven, quizá, que los compañeros de Radio 3, es que ahora lo que piden los chicos que tenemos en las facultades de 18 a 24 años, es un lenguaje nuevo y gente que les hable de cosas que le interesa, ¿no? De tal manera que si tú haces un show de radio, por ejemplo, con Goyo Jimeno, ¿no? Por poner un ejemplo, que es un humorista, ni siquiera es un radiofonista que decía César, te llena el aforo. Pero tú te traes a Iñaki Gabilondo y hay 20 personas. Digo Iñaki Gabilondo por poner un clásico, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que, lógicamente, los chicos de ahora escuchan y demandan otro tipo de radio, ¿no? Se enganchan mucho a los morning show, pero para nada se enganchan a Pepa Bueno. Algo que a mí me gusta, que tengo ya mi edad, pues a ellos les parece ridículo, porque no hablan de cosas que les interesan. Ellos tienen un territorio en el que exigen que se les hable con su lenguaje, que les suene algo nuevo, y que además que los temas que toques, que sean temas que a ellos les afectan. El problema, yo creo, buscando un poco paralelismo, ¿no? Yo creo que el problema que yo estoy viendo en los chicos jóvenes respecto a los contenidos de la radio es que está produciéndose un divorcio muy parecido al de la política, ¿no? Ellos piensan, cuando oyen el discurso de Rubalcaba, de Rajoy, de los clásicos, de los políticos clásicos, es que parece que les hablan de otra cosa que ellos no entienden, ¿no? Ellos buscan otro tipo de lenguaje. Y por eso, ahora mismo, el acercamiento, aparte de las descargas de Internet, de Radio 3 Extra y demás, hacia donde van es hacia programas que son novedosos en el lenguaje, sobre todo. Se te meten en el Morning Show de M80, en los 40... Pero también, con esto acabo, tendrán que conocer de alguna manera también estos jóvenes a Platón, o tendrán que conocer de derecho romano, o quién es Einstein, porque es que entonces, refiero que de alguna manera, y me estás hablando de universitarios, de alguna manera con un lenguaje diferente, pero con un lenguaje diferente, lo lógico también es que también se les enseñe. Estamos hablando también aquí de educar. Sí. No, yo un momentito, yo estaba intentando transmitiros qué es lo que buscan, o sea, cómo está cambiando el modelo de consumo, no tanto qué es lo que necesitan o qué tienen que consumir. ¿De qué ámbito de edad estamos hablando? De los jóvenes, solamente hablamos de los jóvenes, pero ¿de los jóvenes de qué? ¿De 14 a 25? No, la realidad que yo estoy transmitiendo ahora corresponde a gente que está en la universidad, es decir, de 19 más o menos a 24 años. Pero es que además, tú lo acabas de decir, están en la universidad. Exactamente. Ese es el problema también. Es un nicho. Ese es el problema también, que es lo que quieren, que no demandan tampoco cultura, que les hablen como guasean ellos con... Es que, claro, estamos desde la universidad y se ven las cosas de otra manera. No lo sé. Aldo quería... Perdón. Isabel, vos hablabas hoy de casos concretos. Quería contarles una pequeña anécdota que me llamó mucho la atención. Hace un tiempo, las radios universitarias argentinas hicimos un video tratando de reflejar
la ocupación que había en todo el territorio nacional de las radios universitarias, desde el norte al sur, del este al oeste, tratando de mostrar cómo eran esas radios universitarias, ponerle imagen a esas radios. Y una de las cosas que me llamó la atención es que había como una particularidad, todos hablaban de lo mismo, de la necesidad de llegarle a los jóvenes. Pero todas las personas que hablábamos de la necesidad de llegarle a los jóvenes, ninguno tenía menos de 40. Y eso a mí fue una cosa que me marcó mucho, y entonces en mi radio dije, a ver, sí es cierto que la radio es empatía, y tal como te pasa a vos, mis hijos soportan la radio que yo dirijo, por lo tanto son hipercríticos, y también me tiraron alguna pista de cómo no tenía que ser la radio universitaria, por lo menos pensada para ellos, que son más próximos a la franja etaria que usted describía recién. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a trabajar con estudiantes calificados, con estudiantes de muy buenos promedios, estudiantes que eran merecedores de becas, para pensar en este desafío de los nuevos lenguajes, de los nuevos formatos, y me parece que, sinceramente, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande si es que de verdad queremos que nuestra radio sea protagonista en esa franja etaria de jóvenes, y es tratar de entender que si todo cambia, también el lenguaje tiene que cambiar. Lo que sí desde la universidad no podemos negociar nunca de ninguna manera es la rigurosidad intelectual con la que abordamos un tema. Pero sí me parece que tenemos que tener la suficiente apertura mental para tratar de entender cómo los jóvenes se expresan, cómo se comunican y cómo logran de alguna manera empatía. Entonces me parece que en ese largo camino de desprejuiciamiento que tenemos que hacer todos, sin perder el rigor, me parece que va a la punta para tratar de recuperar esas nuevas audiencias. Sí. Yo creo que efectivamente, o sea, como siempre, en el término medio está la virtud, ¿no? Obviamente no puedes ir a un... No, ¿eh? Normalmente. Oye. Normalmente. No puedes ir a un lenguaje, el de WhatsApp, que tienen desde una universidad, por lo menos, obviamente no es. ¿Por qué no? Nosotros en la... No. Mira, no, lo digo de verdad. Hay 500 millones de mensajes de WhatsApp ahora mismo enviándose en el mundo. ¿Por qué vamos a desaprovechar esa oportunidad de comunicarles cosas que estamos haciendo en la UNED o en Radio 3? Yo cuando propuse a los ingenieros que hicieron la aplicación que todos los programas se pudiesen whatsappear, me decían, pero eso es imposible, si además es una red negra, una red oscura en el sentido de que no es controlable. Digo, pues que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y resulta que los oyentes de Radio 3 que tienen la aplicación en su teléfono whatsappean nuestros programas. También incluidos los contenidos de la UNED. Claro, ahí hay una oportunidad que tenemos que aprovechar. No sabemos exactamente cuánta gente está guaseando siglo XXI y empieza todo, o el séptimo vicio, pero ¿por qué vamos a...? No me refiero a utilizar ese medio, me refiero a utilizar el lenguaje. No, pero es que hay que utilizar ese medio también. No, el lenguaje que usan, o sea, el lenguaje que hacen cuando escriben, bueno, que utilizamos todos, de falta de ortografía, de... Hombre, eso no, yo creo que ahí no a eso me refiero. No al vehículo. El pero vehículo cuando hablamos de cambiar el lenguaje, ninguno de aquí, lo que estamos hablamos de eso. Claro. ¿No? Pero yo a lo que me refería es que eso, enlazando con lo que se comentaba Aldo, de la rigurosidad del mensaje desde la universidad. Es decir, tú tienes que mantener un equilibrio entre utilizar un lenguaje que sea entendible por los jóvenes de todas las edades, pero a la vez manteniendo un mínimo de calidad y de estándar. Porque si por no, supuesto, claro. A eso estamos todos de acuerdo. Efectivamente. ¿No? Entonces, ese es un poco el término medio al que yo me refería para utilizar eso. Pero obviamente tienes que utilizar todos los medios y al final es que bueno, lo que se ha comentado del tema de YouTube es un tema que, bueno, para mí ha sido un poco paradigmático. No quiero decir nada porque científicamente no hemos demostrado nada ni en absoluto. Pero a mí cuando me plantearon hace un año escaso, oye, vamos a subir los contenidos de radio a YouTube con una imagen fija de vídeo, una imagen fija de que es el cartel parecido a este. Dije, eso no tiene, o sea, no va a ser ni consumido, y tampoco es una cosa de decir, no pierdes nada. Sí, pierdes que tienes contenido ahí que no, en fin. Yo creo que el problema de las plataformas ajenas como YouTube o las redes sociales, Facebook, Twitter, es que es el abrazo del oso. Tú te abrazas a ellas para divulgar cosas y en realidad lo que estás es generando tráfico a empresas ajenas a la tuya. Efectivamente. Claro. Pero también es cierto que hemos visto que nos ha asombrado, la cantidad
de consumo que se ha hecho de ese canal. Estamos hablando de más de 200.000 reproducciones en menos de un año, de un programa de radio con un vídeo, una imagen fija, y hablando de temas, a ver, no es entretenimiento, estamos hablando, pues eso, de temas de divulgación científica, de humanidades, tal, en fin, cosas que dices que un joven a priori no es algo que vaya a consumir directamente, y sin embargo lo están. No sabemos tampoco, no hemos hecho estudios de qué edades son los que consumen y tal, pero sí vemos que hay un consumo importante, cosa que dices, bueno... Pues, ahí lo que es, a mí me parece que lo que es fundamental es etiquetar. Es un magma enorme, es fundamental etiquetar. Tú pones en YouTube cómo cambiar el grifo del lavabo y encuentras el vídeo. Y cuando alguien etiquete cómo es el discurso platónico y de pronto se tope con una imagen que pone un Está claro. Pero vamos, que al final es un poco eso, es decir, los contenidos, al final, el tema de la duración es una leyenda urbana, es decir, si es más corto, no. No, si antes sí, es interesante, lo era hasta hace bien efectivamente, poco. pero ahora no lo es. Ahora lo que importa es efectivamente el contenido, una mínima calidad, porque también hemos pasado de consumir una televisión o una radio de muy alta calidad a un YouTube, que es una pantalla así con una resolución penosa, pero un mínimo es exigible para que por lo menos puedas escuchar y ver lo que estás consumiendo. Yo ahí también soy muy escéptico. Bueno, perdón, director, porque también contra vosotros, contra Radio 3, tengo algo que decir. A mí se me llegó a decir en persona que si podía influir en el director técnico para quitar la radio de la UNED de Radio 3. Pues fijaros lo que ha cambiado el tiempo. Es que pido perdón porque tengo 71 años, claro. Me pasé desde el 74 aquí. Colaborando con todos nosotros. Yo creo que todos habéis tenido, me puedo referir primero a César, a nuestro querido César. Realmente creo que por parte de los profesionales ha faltado una reflexión profunda en lo que era ser radiofonista. No nos hemos perdido en ser locutores, en ser actores de radio, pero radiofonista muchas veces no lo hemos conjugado bien. Aldo, me ha encantado la palabra en donde se relacionaba la comunicación y el poder y lo importante que era ese acceso a la comunicación. Miguel Ángel ha dicho una cosa que me ha encantado, que es, ha mencionado la política. Y tú también, director, has dicho unas cosas, bueno, a veces nos afecta demasiado a los que tenemos más de 65. Y Ángel, director, no te conocía, luego te saludo. Bueno, me llamo Tote, o me llaman Tote, no lo sé, o sea, no distingo, tengo ahí una pequeña confusión. A mí fue mi hijo el que me descubrió que era mejor oír la radio durante un partido y entonces lo veía, quitaba el sonido y se ponía, lo seguía. Retomando lo de César, o sea, os he mencionado a todos y además estoy encantado de estar aquí con todos vosotros y viviendo y reviviendo muchos años. Perdón, es lo de los abuelos cebolleta. En fin, además con gente en la que hemos coincidido en distintos sitios. A César, yo te estaba esperando a que dijeras la frase típica de la radio es un medio de comunicación para ciegos. Yo tengo una mujer que tiene un serio problema en la vista y sigo ejerciendo de radiofonista con ella porque le leo la prensa y le leo las novelas que ella quiere, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que aquella definición y aquella vocación de radiofonista a la que hacía mención César tan bonitamente, yo no tengo tu capacidad, pero es cierto. Luego hay otra, el rector actual, Alejandro Tiana, el profesor Tiana, ha dicho una cosa que a mí me parece fundamental, que es, por un lado, la tecnología y, por otro lado, la metodología. Creo que eso, por un lado, muchas veces se nos escapa y vivimos esclavos de la tecnología. Miguel Ángel ha dicho lo de la política y yo iba a decir, y no quiero soltar frases, pero ¿hablamos de cambios o de piruetas? Porque es que hay mucha gente para la que el 75 no quiere decir nada y para otros el 75 quiso decir mucho. Lo que pasa es que está por desarrollar. Y ese es el problema, en donde no hemos sido conscientes de saber qué es lo que salía adelante. En el 75 meto la radio, meto los medios de comunicación, meto todo. Y no hemos sabido
sacar adelante lo que era una vivencia democrática en donde el respeto era fundamental, en donde el dar a conocer, como habéis dicho todos, todo lo que una universidad puede dar a conocer, se nos ha olvidado y nos hemos quedado, como decía aquel, en vez de mirar la luna, nos quedamos mirando al dedo. Bueno, yo creo que es enmendable, no por mí, por supuesto, por vosotros. Yo ya lo único que puedo hacer es miraros, no sé si con envidia, con nostalgia, con cariño, con mucho cariño, pero en definitiva, bueno, pues ya es una época que se me ha pasado. Luego me gustaría, bueno, efectivamente con César, todo esto y dentro de la universidad, donde las épocas han sido muy curiosas, pero esto es una forma de vivir la comunicación, es una forma de vivir la transmisión de conocimiento, es ser radiofonista dentro de los medios de comunicación, dentro de la radio de la UNED, es una forma distinta de participar en la sociedad. Hacer algo para ciegos, por supuesto, pero también para distantes, que es la virtualidad que tiene la radio, no en cuanto al poder de captación de imágenes, sino en el poder de difusión que por ahora, y por aquel de la tecnología y las ondas, la radio supera a las longitudes de onda de la televisión. Y bueno, yo creo que el de hoy es un debate prácticamente imposible, porque abarca todo. Abarca el papel de la universidad, abarca el papel de los medios de comunicación, abarca todo lo que supone el mundo latinoamericano, que tiene problemas muy parecidos, yo creo, con los que podemos tener nosotros, y lo que me encanta es, Miguel Ángel, la federación, o como se llame, de emisoras universitarias en ese país. Bueno, yo creo que es un tema al que hemos dedicado mucho tiempo. Yo me he sentido muy acompañado y eso es la pequeña emoción. Yo aprendí lo que era el valor de la palabra con la radio, en el cuadro de actores de Radio Nacional, y allí, en aquel momento, que fue cuando empecé a colaborar con la UNED y con un rector que llegaba aquí, don Manuel, no es por usted, pero llegaba en una moto. No, usted no. Bueno, llegaba en una moto y aparcaba, y antes lo he estado hablando con él, con el profesor Díaz Nicolás, porque entre las placas de vehículos de autoridades académicas había aparcada una moto, una Harley, pero bueno, era curioso, ¿no? Pues desde aquel tiempo hasta hoy, en aquellas fechas empecé a decir que, y todavía no era fijo de la UNED, yo dije que no me importaría nada dedicar mi vida profesional a la UNED. A estas alturas, y eso es un mensaje puramente personal, no me arrepiento en absoluto, merece la pena. Se conoce a gente tan interesante como este señor que tengo aquí delante. Muchas gracias a todos y ahora te saludaré, director. Muchas gracias, Tope. Bueno, yo creo que podemos ir concluyendo la jornada si hay alguna... Perdón. Bueno, muchas gracias por pasarme la palabra. Quiero felicitar a todos los que están en esta sala. Me alegra mucho ver a Tote, que hacía tiempo no le veíamos y que siempre nos ha hecho un protocolo magnífico en la UNED. Y bueno, yo quería hablar desde un aspecto más académico. Yo soy profesora, he usado y sigo usando muchísimo la radio. La radio es, dentro de la metodología de la educación a distancia, un instrumento y una herramienta que cuando no existía Internet prácticamente nos llevaba a todas partes y nos daba esa posibilidad de educación a distancia. Esa fue la primera herramienta. Hoy en día sigue siéndola y sigue siendo por un motivo que yo quiero añadir a todas estas aportaciones, más desde lo académico, y es porque estos programas de radio, yo soy de la Facultad de Psicología. Quiero felicitar de paso a Maite Albéniz, que siempre ha estado coordinando los programas de radio de Psicología Hoy, y que me gusta que les haya llamado Psicología Hoy porque hace 20 años eran programas de Psicología Hoy y hoy siguen siendo programas de Psicología Hoy, aspecto que vosotros habéis resaltado, ¿no? Que sean interesantes, que sean atractivos, que la gente los quiera escuchar.
pero además le daba un formato de 15-20 minutos que sigue siendo un formato muy adecuado a las temporalidades que estáis hablando, que no sea ni muy largo ni muy corto. Pero además, la Universidad a Distancia hemos incorporado esos programas audiovisuales, tanto de radio como de televisión, y también felicito a mi gran amigo Pedro Domínguez, pues que hemos incorporado esos programas en los foros de educación de las asignaturas. Es decir, en mi asignatura, 2.000 alumnos, puedo dar fe, que escuchan los programas de radio y televisión que yo he estado dirigiendo y algunos otros que están colindantes a la materia y que también incorporo. Por tanto, al nivel de audiencia que estabais comentando, ya podéis añadir 2.000 más, porque es que además en el examen les sale preguntas sobre esos programas de los contenidos de radio y televisión, porque son educación a distancia, son contenidos académicos y son contenidos de enseñanza. Por tanto, aquí se nos va una audiencia que no vemos, pero que está. Y además llega a todas las partes del mundo, porque la UNED, la Radio Nacional de España, que a mí me encanta, y cuando voy los domingos a mediodía a las 3 escucho programas fantásticos estos bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, que siempre aportan académicamente cosas. Pues la gente de fuera de España también los escucha, porque luego se cuelgan. Antiguamente había una plataforma que se llamaba TeleUNED, actualmente se le llama Canal UNED. Entonces, todos los programas posteriormente ya los puede escuchar cualquier persona, que no hace falta que en ese momento vayamos en el coche, que antiguamente eran a las 8 de la tarde y yo mientras me iba de la UNED a casa los escuchaba. Ahora ya a las 5 de la mañana no me levanto, pero sé que luego me conecto a Canal UNED y los escucho. Y además los cuelgo en los foros y el aula virtual de mis alumnos. Y así muchos más profesores, no solamente mis 2.000 alumnos, sino muchas más materias están funcionando a través de los foros. Por tanto, decir que es una herramienta que yo no quiero perder, que me parece fantástica, que se incorpora perfectamente y que Cindetec hace el trabajo de incorporar todos los medios audiovisuales, y que ahí cierro un poco en una visión un poco más académica, pero que me parece una herramienta, bueno, que no hemos de desperdiciar en ningún momento. Y bueno, y darle la enhorabuena a esta mesa, me parece fantástica, vuestra discusión es fantástica, todo lo que estáis aportando, estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que es una buena estrategia. Si conseguimos que los 250.000 alumnos tengan en los exámenes que ver los audios de radio, Tomás estará muy contento, nosotros también, y es una forma de involucrarnos todavía un poco más. Bueno, si no hay más preguntas, agradecer enormemente la presencia de Miguel Ángel, de Tomás, de Aldo en la mesa. Creo que ha sido interesante, creo que ha habido polémica, creo que ha habido discusión, que es lo que realmente importa, no solamente expresar puntos de vista, sino discutirlos. La pena es que, bueno, esto es limitado, no tenemos mucho tiempo para hacerlo y hubiéramos podido estar aquí unas cuantas horas más. Pero sí, bueno. Y una cosa que quiero deciros, tenemos que enfrentarnos a ese reto con coraje de buscar nuevas maneras de comunicar lo que queremos, pero desde luego sin abandonar, como decía Aldo, el rigor universitario en los contenidos. Pero ese es el reto que tenemos que hacer. Lo que no podemos es contentarnos con lo que tenemos viendo cómo se va deshaciendo como el azucarillo, sino en realidad enfrentarnos con decisión, con determinación a nuevas propuestas que entre todos tenemos que estar investigando cómo serán. Porque ni siquiera lo que estemos ahora mismo viendo que funciona es seguro que vaya a funcionar en temporadas venideras. Sí, eso es un tema para un debate entero. Claro, yo quiero hacer también una observación a la compañera que acaba de hablar. Mira, yo creo que sigue teniendo... Yo conocí las primeras emisiones de la UNED en el tercer programa, ¿no? Cuando había un señor que dictaba una lección en la radio de derecho penal, ¿no? Claro, eso no tendría sentido hoy, ¿no? Por tanto, yo creo que evidentemente hay que ir adaptando los lenguajes porque cambia el modelo, cambia el consumo, cambia la radio, lo estamos viendo aquí ahora, ¿no? Tenemos ya muchísimas plataformas para distribuir las cosas que queremos contar y no necesariamente tenemos que utilizar el mismo formato para todas, sino todo lo contrario. Cada soporte tiene una característica. Pero te quería comentar que, además de la difusión o de la divulgación del conocimiento, como es el caso clarísimo de la UNED, quiero comentarte que en muchas universidades las radios universitarias nuestras son un campo de ensayo de innovación educativa, ¿no? De tal manera que la radio universitaria se convierte
en un nuevo modelo de aprendizaje de los contenidos curriculares, ¿no? Y de hecho, muchos, por ejemplo, yo soy de la Complutense, ¿no? En la Complutense hay muchos proyectos de innovación educativa que utilizan los medios, entre ellos la radio, que están financiados por la propia Complutense, ¿no? Quiero decir que yo creo que es un terreno que ofrece muchas posibilidades de desarrollo. Aldo, ¿tienes alguna conclusión? No, simplemente agradecer, coincido con Tomás que el gran desafío es tratar de producir nuevos contenidos, de indagar nuevas estéticas. También me parece que las radios universitarias no tenemos que olvidarnos que la experimentación es inherente a nosotros y desde ese lugar me parece que nos tenemos que permitir el ensayo y el error como una manera de ir haciendo camino. Me parece que por ahí pasa gran parte del desafío. Creo que es un momento de muchas incertidumbres, pero hay algunas certezas, hay algunas experiencias exitosas que nos permiten seguir pensando que la radio tiene un gran futuro, que los jóvenes tienen interés y que me parece que el gran desafío pasa por poder romper todos esos moldes con los que nos hemos formado y darle cabida a esas nuevas generaciones que vienen con otra mirada, con otra mentalidad totalmente distinta a la nuestra. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.